Hola, hola queridos amigos del canal ¿Cómo va la vida? Somos Javier y Laura viviendo en Arabia Saudita. Bienvenidos todos de nuevo a esta segunda parte del video. En este video en el cual te estamos dando una serie de tips y de consejos sobre cómo emigrar hacia Arabia Saudita. Si no viste la primera parte del video, te pido encarecidamente que lo veas, ya que por más que tengas todos los documentos y los papeles para aplicar a un trabajo aquí, no podrás concretarlo si no has tenido en cuenta las cuestiones elementales que te menciono en el primer video. En este segundo video te voy a estar comentando qué documentos te van a pedir y cómo tenés que manejarte con el tema traducción, habilitación y legalización de cada uno de los documentos. No perdamos más tiempo y, como decimos siempre, presentación. Bueno, queridos amigos, supongamos que todas las cuestiones de las que estuvimos hablando en el primer video están resueltas y no hay ningún problema con eso. Lo que tenés que tener presente entonces es el tema del idioma. El idioma oficial es el árabe, por supuesto. Sin embargo, aquí la gente en muchos ámbitos habla también en inglés, sobre todo y mayoritariamente en los ámbitos laborales. ¿Mi nivel de inglés tiene que ser excelente? La respuesta es no. Con que tengas la fluidez como para poder mantener una conversación de grado intermedio, pero sí tengas la capacidad de hablar con propiedad las cuestiones relacionadas con tu profesión o con tu trabajo, eso ya resulta suficiente para manejarte aquí. Bien, ahora, ¿cómo saber si en Arabia Saudita hay alguna oferta de trabajo que se ajuste al trabajo que yo desempeño? Bueno, este trámite de conseguir un trabajo en Arabia Saudita suele ser bastante burocrático y tedioso. Sin embargo, hay empresas internacionales denominadas headhunters o cazadoras de talento o buscadoras de talentos que tienen mucha experiencia y mucha práctica en manejar este tipo de situaciones entre empleador y futuro empleado. Esperen a terminar el video, esperen a escuchar todo lo que tengo para decirles, pero al final vayan a la caja de comentarios que ahí les voy a dejar los links de varias empresas de estas headhunters para que puedan ponerse en contacto con ellas y ver si hay alguna oferta de trabajo que se ajuste a las necesidades de ustedes. Una cosa muy importante que tienen que saber es que no se puede venir a Arabia Saudita a buscar trabajo. Esa es una gran diferencia con los países de Europa o con Estados Unidos o con algunos otros países de América. La entrada al reino de Arabia Saudita está estrictamente controlada. Nadie puede entrar aquí sin una visa. Incluso tramitar una visa como turista es algo bastante difícil y bastante complicado, que recién ahora, en estos últimos años, el gobierno de Arabia Saudita está tratando de aceitar y de hacer un poquito más ágil. Por lo tanto, eso de me voy un par de meses a Arabia Saudita y veo si encuentro algo y me quedo, no, acá no. Con respecto a la documentación, a los certificados que tenés que presentar al momento de solicitar un trabajo, estos todos tienen que estar traducidos al inglés. Hay algunos casos incluso en los que ellos te piden que, no importa que no estén traducidos al inglés, pero sí que estén traducidos al árabe. Un ejemplo de esto es el acta de matrimonio. ¿Qué tipo de documentación es la que te piden? Bueno, todo lo que esté relacionado con tu trabajo y que pueda probar una continuidad en tu labor desde que comenzaste a trabajar hasta el día de hoy. Básicamente lo que ellos quieren corroborar es que no hayas tenido un gap o una interrupción en tu actividad laboral por más de 6 meses. En muchos casos les voy a estar poniendo como ejemplo mi experiencia personal. Así, por ejemplo, yo tuve que mostrar mi certificado de residencia médica y después todos los certificados laborales de los distintos lugares en donde yo fui trabajando a lo largo de los años. Incluso, como a muchos de ustedes les pasará, yo he tenido más de un trabajo en forma paralela al mismo tiempo.
En ese caso se presentan los dos certificados poniendo que ha habido una superposición entre ambos trabajos, pero que hubo siempre una continuidad laboral. Cada uno de estos certificados de trabajo tiene que estar legalizado ante escribano o notario y tiene que contar con la habilitación. ¿Qué es la habilitación? Es lo mismo, es el sinónimo de lo que es la apostilla de la Haya. Lo que sucede es que Arabia Saudita, hasta el día de hoy por lo menos, no tiene convenio con la Haya. Entonces pide una habilitación internacional. Estos dos procedimientos, los de la legalización y la habilitación, lo hace el notario o escribano. Una vez que está legalizado y habilitado, se tiene que traducir al inglés, excepto que haya una recomendación en contrario y te pidan la traducción al árabe. Y una vez traducido, cada uno de estos documentos tiene que ser vuelto a habilitar. Es decir, se hace una habilitación de la traducción al inglés. Acá un pequeño consejo aparte. Una vez que tengan todos los documentos legalizados y habilitados, manden a traducir todos los documentos juntos, ya que generalmente los traductores les van a hacer un mejor precio por el total de los papeles a traducir que si van enviando uno por uno por uno. Otra cosa que al menos en mi caso, y sé de algunas otras profesiones y de algunos otros trabajos que también lo piden, son lo que se denominan las cartas de recomendación. A mí me pidieron 3, es decir, cartas de recomendación de 3 empleadores míos por lo menos. Estas cartas de recomendación es una carta que es una carilla que puede ser escrita directamente en inglés, con lo cual te vas a ahorrar mínimo 3 traducciones. En estas cartas de recomendación, tu empleador va a hablar bien de vos, va a decir que sos una persona confiable, que nunca has generado conflictos y que se apena mucho de perderte como trabajador. Y también tiene que ser legalizado y habilitado, es decir, tu empleador, una vez que firme esa carta de recomendación, la va a tener que firmar ante notario o escribano y ese acta notarial se tiene que habilitar también. Una vez que hayas completado la traducción, legalización y habilitación de todos los documentos que atañen a tu actividad laboral, tendrás que tener presente que si estás pensando venir a Arabia Saudita con esposo o esposa y tus hijos, vas a necesitar la traducción del acta matrimonial y del acta de nacimiento de cada uno de tus hijos. Y cada uno de ellos traducido, legalizado y habilitado. Tenés que tener presente que para la persona que va a ser contratada, es decir, para el trabajador que va a venir con una visa de trabajo a Arabia Saudita, te van a exigir una serie de exámenes médicos que dependiendo de la empresa, ya sea privada o estatal, van a ir variando en complejidad. Si te tengo que hablar de mi experiencia, a mí me pidieron vacunación contra la fiebre amarilla, vacunación contra la meningitis, vacunación contra el COVID-19, certificado de vacunación antituberculosa, radiografía de tórax, examen completo de sangre y orina, examen oftalmológico y examen audiométrico. En cambio, para tu pareja y para tus hijos, solamente la vacunación contra COVID y un examen completo de sangre, orina, materia fecal y radiografía de tórax. Cuando apliques para un trabajo en Arabia Saudita a través de estas empresas intermediarias que yo te hacía mención anteriormente, seguramente vas a tener 1, 2 o a veces hasta 3 entrevistas previas. Se hacen por internet, por Zoom o por alguna de estas plataformas. Los resultados de estas entrevistas, más la documentación que vos aportes, le van a dar a la gente de recursos humanos de tu empresa una idea de la categorización que te van a dar como trabajador. Y en base a esa categorización es el salario que te van a ofrecer. Aunque es muy probable también que una vez que llegues acá a Arabia Saudita, tengas
una nueva entrevista, pero esta vez en forma presencial y personal, y que es la que termina de definir tu categorización como empleado, en donde ésta puede subir, quedarse igual y hasta incluso bajar. Esa es otra cosa también muy importante para preguntarle a tu empleador si una vez llegado a Arabia Saudita vas a tener otra entrevista y si tu categorización se puede llegar a mover o puede llegar a cambiar. Una vez que llegues al Reino de Arabia Saudita, va a venir solamente el trabajador, es decir, la persona que fue contratada para trabajar acá. El pasaje de venida al Reino de Arabia Saudita corre por cuenta de la empresa que te contrata. Y en general, los primeros 15, 20 días de alojamiento también te lo va a pagar la empresa que te ha contratado. Todo este tipo de cosas las tienen que tener muy en cuenta para hablarlas con su futuro empleador, porque él va a ser su sponsor, es decir, él va a ser el responsable de ustedes mientras estén en el Reino de Arabia Saudita. Una vez en el Reino de Arabia Saudita, te vas a dirigir a la oficina de recursos humanos de la empresa que te ha contratado y allí vas a llevar todos los papeles que tradujiste, legalizaste y habilitaste. Ellos, la Oficina de Recursos Humanos, se va a encargar de iniciar los trámites para que el gobierno te otorgue la ICAMA o licencia de residente, la cual, entre otras cosas, te va a permitir abrir una cuenta bancaria en donde después te van a depositar tu sueldo. Quizá no todos, no lo sé, pero al menos en mi experiencia, mi contrato decía que los 3 primeros meses de trabajo eran denominados meses de prueba. Estos 3 meses de prueba son muy importantes, no tanto para tu empleador, sino para vos. Porque muchas veces uno tiene determinadas fantasías o determinadas expectativas y puede ser que al llegar aquí no se cumplan todas. Entonces tenés ese lapso de 3 meses para decir: esto no era lo que yo pretendía, este lugar no me gusta, no me adapto, extraño a mi familia, extraño a mi país, me quiero volver. Bueno, durante el término de estos 3 meses vas a poder hacerlo y no vas a tener ninguna penalidad. Es más, es probable que el pasaje de vuelta a tu país te lo pague también la empresa que te contrató. Otro tema importante, fuera de lo que es mi familia más directa, es decir, padre, madres, hermanos e hijos. ¿Alguien más me puede venir a visitar cuando yo ya esté viviendo en Arabia Saudita? Y la respuesta es sí. Cuando se trata de hijos, padre, madre o hermanos, ellos pueden entrar con una visa especial que se llama Family Visit o visita de familiar. Es mucho más fácil de obtener y se puede hacer la mayoría de los trámites en forma online. De no ser así, si quiere venir a visitarte una tía, un tío, un amigo, un primo o el que sea, pues tendrá que tramitar una visa de turista. La visa de turista, sí, como había dicho antes, es un poquito más engorrosa y hay que hacerla en forma presencial en la embajada de Arabia Saudita de tu país. Y ya que estamos hablando de visas, vamos a decir una cosa también muy importante y que por lo menos yo no había escuchado en otro país del mundo, pero acá sí existe, y que es lo que se denomina visa de salida. Sí, no solo existe la visa para entrar al Reino de Arabia Saudita, sino que también hay una visa para poder salir. Esa visa de salida aplica únicamente para los que somos residentes de Arabia Saudita, no para el que viene de visita. Por supuesto, el que viene de visita o viene de turista tiene 90 días para abandonar el reino. Pero cuando vos estés trabajando acá en Arabia Saudita y quieras, por ejemplo, tomarte vacaciones, vas a tener que pedir y solicitar una categoría especial de visa que se llama Exit and Re-Entry Visa, o sea, visa de salida y de reentrada. Y la vas a tener que solicitar para vos y para cada uno de los integrantes de tu grupo familiar que se vayan también con vos. La mayoría de las empresas que contratan expatriados de cualquier parte del mundo, en general, incluyen dentro del paquete de beneficios un pasaje aéreo de ida y de vuelta por año para el titular y para cada uno de los miembros del grupo familiar. En el caso de que decidas no renovar tu contrato y te quieras ir del reino en forma definitiva, existe otra categoría de visa que es la Exit Visa o Final Exit Visa.
es decir, la visa de salida final. En ese caso, lo que va a chequear el sistema cuando el encargado de la Oficina de Recursos Humanos ingrese tu solicitud de visa final es no solo que no tengas deudas, sino también que no tengas ningún bien registrado a tu nombre. Esto es más o menos importante si, por ejemplo, te has comprado un auto. Pero si te has comprado un auto y vas a pedir una visa de salida final, tenés que venderlo o transferirlo antes de irte. No puede haber nada a tu nombre en el momento de que ellos te otorguen la visa final de salida. Entonces, ¿cuál es el atractivo principal de venirse a vivir y a trabajar acá a Arabia Saudita? Los sueldos que se pagan a los expatriados en Arabia Saudita están dentro de los sueldos más altos del mundo. Esto va a depender mucho del tipo de trabajo, del tipo de profesión a la que te dediques y de qué región o de qué país del mundo seas proveniente. En general, los provenientes de los países desarrollados, como Estados Unidos o los países de Europa, son los profesionales mejores pagos. Ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Recuerden que el salario es solo una parte de lo que aquí se denomina paquete de beneficios. Este paquete de beneficios incluye, además del salario, la vivienda, el seguro médico, el transporte y la escolaridad de los hijos. Y por tratarse de un tema tan importante, lo vamos a desarrollar en el tercero y último de los videos de esta serie de cómo emigrar a Arabia Saudita. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos con esta palabra en árabe que significa gracias y que, como ya saben, se pronuncia